Entonces Empiezo. tenemos ahora con nosotros a Cristian Opaso. Cristian va a hacer una ponencia sobre lo que son las aproximaciones a una visión y accionar humanista ante la emergencia climática. Llevo, llevo Cristian es periodista, perdón, independiente, colaborador de Presencia Internacional y otros medios en Chile y Estados Unidos sobre temas ecológicos desde el punto de vista del activismo social. Entonces, Cristian, tienes 30 minutos para hacer tu presentación y luego vamos a una ronda de preguntas y respuesta tuya. Ya pues, muchas gracias, gracias por haberme invitado y a los que están escuchando ahora o que escucharán en otro momento. Eh, Básicamente quiero plantear algunas ideas bastante simplificadas, diría yo, respecto a la situación histórica actual en relación al cambio climático y cómo algunas de las nuevas visiones y las nuevas prácticas tienen que ver con el movimiento humanista, el humanismo universal o el siloísmo para nosotros. Son textos que escribí hace algún tiempo, pero que creo que todavía algunas de las cosas son válidas. Eh, Primero quiero hablar un poco de las visiones tradicionales del tema ambiental. Si bien hoy día el tema ambiental son pocos los que lo cuestionan, hay por supuesto no solamente Trump, sino que una serie de personas que seriamente pretenden decir que la crisis ambiental en que estamos no es tal, eh, o que podría ser una crisis natural, que no ha habido crisis parecidas anteriormente, pero yo creo que eso es una visión muy poco consensuada en la humanidad. Y también diría yo, contradiciendo un poco, con todo respeto, aunque no le entendí mucho al amigo italiano que estuvo hace algún rato, en el sentido que yo pienso que la mayoría de los científicos del mundo están de acuerdo en que hay una situación ambiental desastrosa, muy preocupante. Incluso las medidas que hay que tomar están bastante claras, pero el problema es que los poderosos, los que controlan el poder político y el poder económico, no toman esas medidas. Pero yo diría que la ciencia en general tiene un consenso bastante claro respecto a lo que hay que hacer. El tema es que no se hace, ¿no? Entonces, esa es una de las visiones del tema ambiental. La otra visión es un poco la visión más tradicional quizá en el ecologismo, donde hay conservacionistas y ambientalistas, digamos. Distingo un poco los conservacionistas que se preocupan principalmente de mantener todo como está, sin ver la telaraña, las tramas que hay que provocan la destrucción del ecosistema, y también los ambientalistas que son un poco quizás los más comunes hoy en día, ¿no? Donde muchos ven principalmente el desastre ecológico que hay, con toda razón, el extractivismo que hay no solamente en los países capitalistas, sino que en países como China, que supuestamente no era capitalista, eh, y donde no ven otros factores que están incidiendo en ese desastre ambiental, ¿no? Finalmente hay lo que yo, bueno, no yo, sino que mucha gente llama un poco la ecología social tradicional, ¿no? Donde se plantea que el sistema, la degradación ambiental es un problema político, y donde se plantea que tiene que haber un cambio de estructuras de poder y de modelo de desarrollo para cambiar ese tema ambiental. Finalmente hay una tercera visión, yo diría, esto repito que es simplificando mucho, que es una visión no nueva en algún sentido, nueva en otro, que es una visión de los que se llaman ecosocialistas, y que son personas que plantean básicamente dos cosas novedosas, pienso yo. Primero, plantean que sí es necesario cambiar el sistema económico
y el sistema social para cuidar el medio ambiente, pero que también plantean que eso es posible hacerlo a nivel local y que están centrados principalmente en hacerlo hoy día a nivel local. Y ahí hay ejemplos en alguna gente en Europa, otra gente en Estados Unidos y por supuesto también gente en América Latina. Entonces yo creo que esa visión donde se incorpora el ambientalismo, pero también la descentralización, pienso que es algo nuevo y voy a argumentar un poco que eso tiene bastante que ver con algunos planteos que hizo Silo. Finalmente creo que otra visión, quizás nueva, no tan nueva hoy día, pero cuando escribí esto, era un poco estos programas políticos que están saliendo en algunos países, como el programa del Green New Deal en Estados Unidos, donde se plantea la necesidad de que haya un programa político radical que responda a la problemática ambiental, pero que también responda a las necesidades de la gente, ¿no? Hace pensar mucho el hecho de que en algunos países que tenían las mejores intenciones del mundo hace algún tiempo, como Bolivia o como Ecuador, donde había una constitución, donde incluso le dan derecho a la naturaleza, o se habla mucho del buen vivir, pero que sin embargo continuaron con prácticas extractivistas y con mucha crítica de algunos sectores ecologistas y pueblos indígenas. ¿A qué va esto? A que yo creo que si no hay si no buscamos un programa político de cambio inmediato que tenga que ver con el tema ambiental, no vamos a poder avanzar mucho. Ahora, en estas tres visiones yo quiero también mencionar que esas son las visiones, las nuevas prácticas que yo veo en el mundo, ¿no? Que tampoco son tan nuevas, pero que bueno, que son en algunos sentidos sí, relativamente nuevas. El primero es el tema de los movimientos de no violencia activa de carácter global, que bueno, no se desarrollaron mucho, pero veo un ejemplo paradigmático, era el Fridays for Future, ¿no? Viernes para un futuro, donde jóvenes de muchas partes del mundo, no mucho acá en América Latina, aunque Dori me dice que en Perú son bastante potentes, pero principalmente en Europa y Estados Unidos, ahí donde la juventud se moviliza en torno a un mismo eje, ¿no? En torno a una misma práctica, plataforma política. Eso es algo nuevo y es algo que seguramente vamos a tener que aprender a hacer en el futuro próximo para llegar a estos cambios que se necesitan hacer. Ahora, ¿por qué digo yo la necesidad de la no violencia activa y de carácter global? Porque yo creo que a esta altura está bastante claro que a pesar de que el diagnóstico científico y ciudadanos es claro de las cosas que hay que hacer, no se van a hacer hasta que haya no solamente crisis como el COVID y otros, lamentablemente, sino que hasta que la gente actúe, pero de manera radical, de manera radical. O sea, no es suficiente con hacer discursos o con elegir representantes, sino que es necesaria una no violencia activa radical. Cuando planteo esto, por supuesto, yo no estoy a favor de la violencia ni de la violencia como herramienta política, pero cuando planteo este cuestionamiento o este tema, me recuerda el otro día que estaba leyendo a Martin Luther King, el gran maestro de la no violencia, y donde él, en una carta que escribía desde la cárcel, le respondía a unos ministros, ¿no? Religiosos que habían dicho que por qué seguían las manifestaciones en las calles, que por qué estaban quemando tiendas, que por qué mejor no negociaban. Y Martin Luther King le contestaba diciendo que siempre la acción no violenta va a ser radical y va a tender a tensionar a la sociedad, y que esa es precisamente la
el objetivo inmediato que tiene, ¿no? Es provocar una situación de crisis tal de que el sistema esté obligado a avanzar. Eso recuerda un poco, claro, lo que ha pasado en Chile también, donde hubo una, todos saben, ¿no? El estallido social, la revuelta fue tremenda y logró un escenario político distinto, pero que también hay que seguir, y por eso que mucha gente decimos que hay que seguir en las calles, ¿no? O sea, tiene que haber un movimiento de no violencia activa, pero ese movimiento de no violencia activa tiene que transformarse en algo global, que todavía no lo es. Otras nuevas prácticas que son interesantes, yo creo que son lo que yo llamo las comunidades autónomas, que bueno, tienen que ver un poco con las comunidades indígenas, ¿no? Pero también ese es un tema un poco aparte que lo voy a tratar aparte, pero son la cantidad enorme no solamente de ecoaldeas que son, bueno, un fenómeno o digamos un lenguaje más bien europeo y norteamericano, sino que como en los barrios en Chile se ve ahora en las ollas comunes, por ejemplo, cómo cada vez más hay comunidades que están tratando de impulsar un sistema distinto y una vía distinta y una vía más respetuosa al medio ambiente, pero hoy día, más allá de lo que suceda con el resto del sistema. Esto no quiere decir que no se tengan que involucrar, pero más allá de eso. Ahora, algunas limitaciones que yo veo en estas visiones y en estas prácticas, ¿no? Primero, la necesidad de adaptación local. O sea, ayer, por ejemplo, yo estuve un poco mirando a través de la pantalla hay una reunión internacional de la Red Mundial de Aldeas Ecológicas, Global Eco Village Network, algo así. Y claro, muy interesante todo, pero estaba todo en inglés. Estaba todo en inglés, incluso los de América Latina que estaban participando hablaban en inglés, ¿no? Entonces, si no hay una adaptación no solamente a la realidad local, sino que a la historia local, no hay muchas posibilidades de que esas nuevas visiones y esas nuevas prácticas tomen raíz en los países, ¿no? O sea, el tema del bienes para el futuro, por ejemplo, no es solamente cosa de trasladarlo automáticamente a un país latinoamericano, sino que ver cómo la juventud de ese país ve eso, ¿no? O cuando hablamos de las comunidades autónomas o la famosa permacultura, que me parece muy interesante, pero que es un concepto que las comunidades indígenas que sobreviven, a pesar de todo en nuestro continente, llevan haciendo hace miles de años. O sea, porque tenemos que rescatar esa tradición nuestra también, ¿no? Esa tradición de las comunidades mapuche, las comunidades aymara, las distintas comunidades que hace mucho tiempo que tienen prácticas parecidas. No digo que no tengan cosas que aprender, pero que tenemos que también, si no rescatamos, si no adaptamos localmente y no rescatamos nuestra historia, entonces no vamos a poder hacer que esas prácticas realmente se enraicen en nuestros países, ¿no? En este caso en América Latina. Ahora, dentro del humanismo universalista, ¿no? En el cual muchos de nosotros estamos inmersos, es interesante porque estas dos tendencias, esto que yo llamo la necesidad de actuar de manera no violenta y de manera global, es un punto central en el humanismo universalista. O sea, Silo, que es el principal maestro ideólogo del humanismo, planteaba con mucha claridad, ¿no? De cómo que este sistema iba en caída libre y cómo era imposible salvarlo, como dentro, con las mismas reglas del sistema, ¿no? Y cómo teníamos que ir hacia una nación universal. O sea, si este accionar ecológico que tenemos no es no solamente radical, sino que no es cada vez crecientemente mundial, coordinado mundialmente, entonces no va a poder avanzar.
Ahora, hay que reconocer también que dentro del movimiento humanista, el tema ambiental no ha sido un tema que se haya desarrollado mucho hasta ahora. Incluso han habido, yo creo, algunas confusiones, ¿no? Desde cuando se plantea un poco que el hombre, que hay que humanizar la tierra, lo cual yo concuerdo perfectamente, pero cuando se plantea una visión donde no se reconoce la importancia del ecosistema que nos hablaba hace poco Roberto, es un problema cuando se plantea eso, ¿no? Porque Silo también reconoció con mucha lucidez la necesidad no solamente de meterse más en el tema ambiental, sino que la necesidad del equilibrio en las cosas, ¿no? Entonces ha habido poco desarrollo y creo que es importante que lo sigamos pensando, y creo que este evento y otros van a servir mucho. Y hay un par de cosas que dijo Silo sobre el tema ambiental que tienen que ver con esto que yo hablaba muy someramente antes y que me gustaría contarles, ¿no? O recordarles, ustedes, algunos seguramente lo saben. Una cosa respecto al tema de las comunidades autónomas, que tiene bastante que ver también con la visión anarquista tradicional, ¿no? O con... hay varias gente que ha hablado de esto. Pero respecto a eso, Silo, en el año, estoy buscando acá en el documento, mencionaba cuando estaba en lo que se llamaba Sri Lanka en ese momento. Ahora tiene otro nombre. Ya la comunidad agrícola de Sarvodaya en Sri Lanka. Bueno, él estuvo ahí en octubre de 1981 y estuvo en una comunidad agrícola que se llama Sarvodaya, donde es una experiencia comunitaria donde hay gente que se va a vivir a aldeas pequeñas y comienzan a apoyar a la gente y viven con ellos, y que en ese momento eran 15.000 aldeas. Entonces, voy a leer un par de cosas que dijo él en esa ocasión. Dice, humanizar la Tierra puede ser simplemente una idea, pero acá hemos visto que humanizar la Tierra va a la práctica. Hemos visto por sobre todas las cosas a una fuerza moral en marcha. El trabajo que hemos visto en Sarvodaya y en sus organismos sociales respecto a la descentralización y la creación de centros campesinos compactos es una idea que establece una nueva posibilidad en el mundo. Miren qué interesante. La descentralización y la creación de centros campesinos compactos establece una nueva posibilidad en el mundo. Hay, por ejemplo, un pensador cuyo nombre se me va en este momento, un inglés o gringo, que habla, por ejemplo, de cómo hay actualmente algunos desarrollos tecnológicos que sí permitirían una descentralización creciente, ¿no? En términos de que ya hay posibilidades de tener en el sistema de energía autónomo, de comunicaciones autónomos y de industrias autónomas, ¿no? Con los 3D, o sea, el desarrollo tecnológico posibilitaría que hubiese esa estructura descentralizada. También dijo Silo en esa ocasión, puedo decir que necesito más tiempo para aprender de todo esto. La pregunta es, dijo, si vamos a poder ubicar a las nuevas generaciones en centros como los que aquí se proponen, a donde tengamos a mano el cuidado de la salud, la educación, la posibilidad de trabajo para todos, en donde incluso la cultura y los centros universitarios puedan estar en áreas rurales. Así que eso habría que preguntárselo. En otra ocasión, Silo también habló, esta fue una carta que le respondió a Karen Ron, donde hablaron de la ciudad y el campo. En esa ocasión él dijo,
la vida de las ciudades está fragmentada y cada vez es más ajena a la experiencia del tiempo de la vida, al proceso de la vida. Es cada vez más ajena a la experiencia del tiempo de la vida y del proceso de la vida. Para nosotros hay una ley de convivencia fundamental, dada por el profundo respeto hacia los que viven y provienen del campo, porque es allí donde todo se origina. Y decía también en esa ocasión Mario Rodríguez que es algo muy diferente, decía, hablando del desarrollo latinoamericano, de lo que ocurre en India o en China. También tiene una gran población, pero la diferencia radica en que la India, el 70-80% de la población vive en el campo, en pequeñas aldeas. Esto es muy diferente, ya no existe un abismo entre las ciudades y el campo. Después sí lo planteó, la única posibilidad que se tiene actualmente en América Latina es aceptar y adaptar la forma india. Y terminó diciendo, si la gente de las ciudades pudiera conectarse íntimamente con la del campo, todo avanzaría, pero no queda claro cómo se desarrollaría este proceso. Entonces, creo que es muy interesante esto que planteó Silo respecto a la necesidad de hacer acciones mundiales, que estamos aprendiendo a hacerla, y también a la descentralización. Y hay una última cosa que quizá es la más importante, o es muy importante, que se me olvidó plantear, que tiene que ver con el ecosocialismo que yo planteo como una de las nuevas visiones ambientales, que es el tema espiritual, ¿no? O el tema humano, psicológico. Una parte esencial de la doctrina siloísta y del cambio social en la doctrina siloísta es que nosotros, el cambio social y el cambio psicológico espiritual tiene que ser simultáneo. O sea, con la mentalidad que tenemos hoy los hombres y mujeres y otros géneros, no podemos cambiar radicalmente nada. Y la internacional ecosocialista, que ya existe, hace pocos años, pero existe, ellos decían, por ejemplo, en su manifiesto, la declaración de principios, decían, una nueva y a la vez vieja ética ecosocialista, sagradamente irreverente, alimentada por el sol de la conciencia. Recrear nuestra espiritualidad creando una nueva, con una nueva imaginación, con un nuevo latido del corazón, que nos lleve a la unicidad en la diversidad. Del DNS. Ci mettiamo qui sulla... Oh, ¿qué fue eso? Me estaba retando alguien. Que nos lleve a la unicidad en la diversidad, porque actualmente solo estamos sobreviviendo. Termino en un minuto. No estamos viviendo. El entendimiento y la práctica de esa nueva espiritualidad podrán repeler al imperio y al capitalismo llevado por la codicia, y podrá fortalecer a los pueblos y culturas condicionados por la necesidad. Estamos frente a una contradicción: restaurar la vida o llevarla a la extinción. Debemos elegir. Esas son las ideas bastante sencillas, pero lo que yo planteo en esto que escribí, que ojalá compartan ustedes en algún momento también. Muchísimas gracias, Cristian, por la exposición. Creo que has dejado puntos muy interesantes para seguir reflexionando sobre esta recuperación de la relación campo-ciudad, que ya también lo planteó desde otro punto de vista Rodrigo, ¿no? De esta necesidad de cambio profundo y esencial, a partir del cual se puede realmente cambiar radicalmente todo, o sea, el cambio interno y el cambio social. Entonces, abrimos para las preguntas.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo una, Rodrigo, porque cuando tú, oh, perdón, Cristian, cuando tú planteaste tu exposición, hablabas a diferencia de lo que nosotros, perdón, hay una mano levantada, que es la de Eduardo, que le vamos a dar pase primero, ¿ya? Y luego hago Bueno, la... Sí, Eduardo. Gracias, Doris. No, mi pregunta, Cristian, hola. sería, ¿cómo nosotros, os siluistas, ¿no? Podremos hacer para incluir, ¿no? En los 6 puntos del nuevo humanismo, el tema que, el tema de la naturaleza y de la integralidad del ser humano con a la naturaleza. O sea, si buscamos la imagen querida de nosotros y nosotras de una nación humana universal, también sería importante tenermos en cuenta la necesidad de una salud ambiental para esta nación humana, ¿no? O sea, eh, el tema de la ecología ya fue una pauta para nosotros hace tiempo, ¿no? 30 años con la Internacional Verde, con el Libro Verde, pero todavía me parece que falta una visión más integral, donde cuando se habla de la nación humana universal, también se podría hablar de nuestra casa común, ¿no? Como se habla de la paz mundial, con la marcha mundial que fue muy importante y es muy importante, también se habla de una salud ambiental común. Entonces, ¿qué te parece que tenemos que hacer para que esta pauta se quede más presente en nuestro ámbito, ¿no? Gracias. Sí, bueno, yo creo que hay que seguir estudiando y conversando. O sea, estudiando como no solamente los escritos de Silo, sino que escritos de otros humanistas. Creo que el Salvatore Puleda, por ejemplo, escribió unas cosas muy interesantes. Una lástima que ya no esté acá en cuerpo, por lo menos. Seguramente en el Centro de Estudios de Italia hay mayores escritos que él haya hecho, pero yo creo que hay que conversarlo y no sé si pelearlo sería la palabra, pero hay que plantearlo en nuestros ámbitos, en la escuela, en el movimiento, en los organismos, porque yo creo que hubo en algún momento una simplificación del tema ambiental, a pesar de que hubo un partido verde, ese partido verde ya no está ya, ¿no? Eh, eh, entonces, pero hubo cierta confusión porque en algunos momentos como que se miró despectivamente un poco a algunos ecologistas, pero eso no es, yo creo, la esencia de lo que dijo Silo, incluso si lo dijo específicamente que era un tema en que teníamos que meternos más. Así que yo creo que está en nuestras manos los que nos identificamos con el humanismo y también con el tema ambiental, lograr bueno, no sé, lograr plantear eso que es de sentido común a esta altura. O sea, yo no sé quién pueda estar en contra, pero el sentido común también hay que seguir estudiándolo y sobre todo hay que practicar las acciones para que esto cambie, ¿no? Y las acciones están principalmente en lo que está haciendo la gente en las calles y la gente joven, ¿no? A mí me impresionó mucho con Roberto porque si bien eh, yo le pregunté por la muerte porque en realidad yo creo que hay algo en el ser humano, no somos superiores a nadie, pero hay algo ahí en la conciencia humana que es distinto a mi gato que está al lado o al árbol que tengo al frente, ¿no? Sin despreciarlo, sin sentirme superior, pero hay algo más. Por lo tanto, yo creo, por eso le preguntaba y muy en serio si creía que uno podía vivir más allá de la muerte. Creo que hay algo más. Pero también yo reconozco en lo que dice Roberto el tema generacional. O sea, es increíble cómo la gente joven, hoy en día en Chile por lo menos, la gente, qué sé yo, de 18 para abajo, eh,
se compadece de los animales, por ejemplo, como yo nunca me compadecí en mi vida, y pasan por la calle y les dan comida a los animales, y son vegetarianos también por un tema de compasión por los animales. O sea, hay un cambio pero civilizatorio que ya pasó ya. Y ese cambio tiene mucho que ver con lo que dice Rodrigo, y creo que también los humanistas nos vamos a tener que poner al día con los movimientos sociales y con los jóvenes. Gracias, Cristian. Tenemos una pregunta de José. Hola, hola de nuevo, Cristian. Mira, hace unos días en la red o ecología, o más bien el equipo que estábamos un poco empujando el proceso, teníamos una conversación sobre la espiritualidad que se detecta en los movimientos ecologistas. Eso que es poco lo decías hace un rato, que hay gente que abraza árboles, por ejemplo, que hay un movimiento de gente que se reúne, van a los bosques, abrazan árboles y trabajan porque no los corten. ¿Ves? O gente que está, o sea, con una cosa fuerte, o sea, de espiritualidad en el tema. Y uno encuentra las agrupaciones que también muestran esas cosas con una mística alrededor del tema. Eso de las ecoaldeas, también hay una cosa medio hippie, medio mística también que se está manifestando, ¿verdad? Y uno lo puede ir viendo, por ejemplo, los vegetarianos o la gente vegana que adquiere otra forma espiritual de ver el mundo y otra visión, ¿verdad? Otro enfoque. ¿Cómo lo pegamos eso? Porque nosotros hablábamos en el Foro Humanista Latinoamericano de que los verdes estamos de vuelta, ¿verdad? Así que es un tema de los humanistas verdes otra vez, ¿verdad? Y hemos venido francamente trabajando en esa dirección, y un ejemplo es esta participación que tenemos, que somos como un equipo que va empujando lo que Boris nos va diciendo, y ahí estamos, trabaje y trabaje, ¿verdad? Para que esto, para avanzar, digamos, en que el humanismo y el ciruismo cambien la actitud. ¿Cómo la ves vos? Bueno, primero quería comentarte que algo parecido, que acá en Talcahuano, cerca del pueblo donde yo estoy en Santa Bárbara, hubo una viejita, fíjate, una señora de 85 años que abrazó un árbol porque lo querían cortar porque iban a pavimentar la calle, y abrazó el árbol porque ella había jugado toda su vida en ese árbol. Y alguien lo grabó con un celular y se hizo viral, y ya finalmente trasladaron el árbol a otro lado y no lo cortaron. O sea, hay gente, mucha gente mayor también que eh, está reaccionando de manera muy valiente. Ahora, yo no sé bien cómo se hace, pero yo te quería decir una cosa, que también junto con esa espiritualidad, y esa valentía en el tema ambiental y en la lucha ambiental, también hay mucha neurosis. O sea, si nosotros no somos capaces de ser distintos como hombres y como mujeres, y de tratarnos distintos y de tener otra visión de la vida nuestra y de la lucha, no vamos a lograr nada. O sea, porque la lucha ambiental también se puede convertir en algo, y yo creo que es principalmente ahora, no sé si principalmente, pero es también mucha neurosis y mucha apocalipsis, ¿no? Es apocalíptica la situación. Porque claro, porque es terrible, y todo apunta a que las cosas no se solucionen. Entonces yo creo que es súper importante luchar contra eso, pero luchar de una manera esperanzadora y también de una manera coherente. O sea, porque la lucha ambiental está como de moda también, ¿te fijas? Entonces, claro, todos están luchando y todo, y al final es muy duro, porque es muy difícil. Acá yo, por ejemplo, yo estuve involucrado en luchar contra unas represas acá arriba, que, bueno, se conoció en todo el mundo, y finalmente construyeron las represas, ¿no? Y ahora están construyendo otras, acá cerca. Tengo unos amigos que están ahí en toma hace 2 meses ahí para que... O sea, lo que yo te digo es que tenemos que, igual que lo que dice uno de nuestros principios, que hay que aprender a hacer las cosas como un fin en sí mismo, y así nos liberamos, tenemos que aprender a que la lucha ambiental y que la lucha política sea distinta, y no nos neurotice, y sea como un granito de arena que podamos aportar, pero sin creer que vamos a cambiar todo de un día para otro, y sin
tener esa expectativa, porque es neurotizante. Ahora, en cuanto al movimiento, yo también estaba un poco desconectado de Doris, pero yo feliz puedo ayudar a conversar más el tema del ecologismo. O sea, incluso se podrían hacer como algunos foros, así con posiciones, posturas distintas, ¿no? Y bien como honestas de las diferencias que hay y ir viendo visiones nuevas, porque hay visiones distintas. Sí, Te justo vuelvo a eso. insistir. Doris, permíteme. Sí, sí, Mira, sí. Cristian, es cierto eso que decís de la neurosis e incluso la pérdida de esperanza, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que la pandemia nos metió en una desesperanza muy, muy, como decimos nosotros, muy fregada aquí, muy dura. Pero también hay cosas de emergencia. Te cuento, el pronóstico del clima para Centroamérica es que vamos a tener el doble de huracanes que tuvimos los últimos, o sea, cada invierno, temporada, los últimos 2 años o 3 años. Eso significa que vamos a tener 27 posibilidades de que los huracanes destruyan territorio centroamericano. Bueno, pero tenéis que hacer lo único que siempre se puede hacer es crear fuerza social. O sea, tenéis que hacer que los Eso es lo que jóvenes y iba. que las abuelitas y que los obreros y que los Eso es lo que izquierdistas iba. y que los empresarios, todos actúen unidos. Eso es de lo que se trata, sí, porque aquí es muy Pero fuerte el movimiento ambientalista, es muy fuerte y estamos con acá muchas también. cosas. Pero sí se requiere, Sí. digamos, eso que vos decís, una esperanza, pero también atender con la mirada, como hemos dicho, la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, o las patas en el piso. Pero requiere un programa político también, porque no es posible que los sindicatos vean al ecologismo como en contra de sus intereses porque le van a quitar puesto de trabajo. ¿Te fijas? O sea, es necesario un programa político donde la gente, no creo que vayamos a tener uno solo, pero hay que plantear alternativas que respondan a las distintas cosas, porque bueno, no voy a ponerme a hablar de nuevo de Bolivia y de Ecuador, pero a mí me hace pensar mucho lo que pasó ahí, ¿no? ¿Por qué no fueron capaces de ser coherentes con lo que habían planteado en términos ambientales? Si había una constitución, había un discurso, porque claro, tenían que alimentar a la gente, tenían que darle plata a la gente está acostumbrada a que le den su plata todos los meses, claro, y si no le daban su plata no salían electos, igual no salieron electos, ¿no? Pero también porque nunca hicieron un modelo de desarrollo distinto, no tenían las aldeas autosuficientes, no tenían la gente con capacidad o sea, si la gente no es capacidad de tener cierta autonomía relativa, ¿no? Porque yo igual tengo un hospital cerca y voy al hospital a veces, pero autonomía alimenticia, autonomía en varias cosas, si no tienes eso, siempre va a estar dependiendo del Estado, y el Estado va a estar necesitando depredar para tener recursos, ¿te fijas? Y bueno, es una cosa compleja. Pero no, la cosa, mira, yo creo que es súper importante tomar distancia y ver y ser capaz de ver en todo esto apocalíptico también el mundo nuevo que están haciendo. Y ya están haciendo, sino indudable. Ahora hay que darle un empujoncito porque pueden pasar cosas más feas todavía, pero claro. Sí, justo Gracias. eso iba mi pregunta, porque tú estás planteando ecosocialismo y como contrapuesto a la ecología social que venimos nosotros promoviendo como red, ¿no? Y también un comentario respecto a Viernes por el Futuro, en el caso peruano y también creo Viernes por el Futuro América Latina, ellos están construyendo un movimiento desde abajo, ¿no? Vinculando las diferencias y en el caso peruano, así como se han estado dando en otros países de América Latina, que no sé si ha sido impulsado desde otras áreas, o sea, de otros grupos, acá lo ha impulsado Viernes por el Futuro, un pacto ecosocial, que inicialmente se planteó que sea para las elecciones, pero luego ellos han planteado que sea para entregar como una propuesta a toda la sociedad, ¿no? Y están haciendo suscribir este pacto social que parte de la unión de muchos diferentes, ¿no? De mucha diversidad, en donde se reconocen entre muchas propuestas también la de justamente esta alianza con los gremios sindicales, planteando la renta básica universal e incondicional, ¿no? Y suficiente, que no lo llaman así, pero es lo que están planteando, ¿no?
Entonces creo que sí, que hay como tú dices, hay que mirar eso que nace también, ¿no? Sí, claro, si no nos volvemos locos. Y ya estamos suficientemente locos ya. Sí, eso pues amigos, amigas. Bien. Sobre esta diferencia que haces tú entre el ecosocialismo y la ecología social, ¿puedes comentar un poquito más? Un poquito más porque en realidad no soy experto en ninguno de los dos, pero básicamente la ecología social es más como de la izquierda, no la izquierda tradicional, pero más los conceptos tradicionales de la izquierda, ¿no? De, de, mm, de la necesidad de tener otro sistema de producción, de la necesidad de tener, de ver la relación de la economía con la ecología, pero el ecosocialismo plantea con mucho mayor énfasis el tema de la descentralización, o sea, el tema de que hay que empezar a crear práctica ecologista y comunidad ecologista ahora, y no preocuparse tanto de que el sistema caiga, ¿no? Y hacer también que hay un aspecto como místico, ¿no? Distinto. En el texto que yo mandé hay un link al manifiesto de ellos, ¿no? Ahora, es un nombre, ¿no? Yo creo que igual quizás parecido al humanismo universalista, nosotros tenemos un nombre, seguramente hay otra gente que está pensando cosas parecidas y que tienen otro nombre, ¿no? Y el ecosocialismo yo creo que es una tendencia como más bien histórica, ¿no? Aunque es bastante nuevo. Hubo una reunión en Bolivia hace como 5 años donde se fundó oficialmente eh, y vino una gente, un grupo muy interesante de Gringolandia que se llaman Cooperation Jackson, que son una comunidad principalmente negra del sur de Estados Unidos que está en el poder local hace como 15 años eh, en una comuna y la comuna es como una comuna ecosocialista. Entonces ellos han comprado tierras, por ejemplo, para plantar comida para toda la comunidad, tienen unas fábricas propias. eh, y ellos se juntaron con gente de Barcelona, donde hay unas experiencias parecidas, con gente de distintos países, y están tratando de conformar un asunto internacional. Pero mucho más que eso, no sé, pero lo que yo veo es que principalmente hablan del tema de la espiritualidad, que tiene que ir junto al tema social, y del tema de la descentralización. Incluso hay un australiano, que me parece que yo cito en el texto, que es bastante radical en el sentido de decir que el sistema se va a caer, bueno, se va a caer solo, dice él. No creo que solo, pero bueno, de repente que hay que empezar como a vivir otra sociedad en los ámbitos en que uno está, y eso es posible, pero es tremendamente difícil, ¿ah? O sea, yo tengo una huerta acá en mi casa hace años que no tenía y apenas me crecieron las plantitas y no sé bien cómo criarlas y eh, todavía no hago una cooperativa de alimentos con mis amigos, te fijas, o sea, hay cosas como bien básicas que uno podría hacer para tener más autonomía y uno no las hace, entonces hay que habituarse a otras cosas, pero yo creo que eh, la crisis va a ser cada vez más profunda y seguramente vamos a tener que apelar a esas cosas como mucha gente en Chile está apelando a las ollas comunes. Eso ha sido maravilloso, cómo han surgido, o sea, terrible que haya hambre, pero maravilloso que la gente responda y preparen comida y le regalen comida a los que necesitan. Hay miles de ollas comunes en Chile. Entonces, bueno, eso te puedo decir del ecosocialismo, pero revisa el enlace que hay en el texto que tú tienes. Sí, Si sí. no, yo te puedo buscar, capaz que se haya ido de ese lugar, te lo puedo buscar en otro lado. Ujú. Pero sí. Sí, y muchas gracias por tu texto, que
estamos pensando hacer una publicación posterior al simposio, entonces está la Sí, tuya, la de Rodrigo también, que nos ha dejado ya su texto, y bueno, invitarte a que sigas participando con nosotros en la red, ¿no? Que te incorpores si es posible al grupo de coordinación de la red, sería ideal. Ahí está Luz Soto pidiéndote un correo para contactarte posteriormente, Cristian. No sé si le ya, dejas tu correo en el chat. Y bueno, para ir cerrando esta interesantísima exposición, podemos decir que, bueno, yo creo que lo resumiste muy bien, ¿no? O sea, estás planteando una propuesta en el que hay que seguir con este impulso de los movimientos sociales no violentos porque van tensando la sociedad, haciéndola, mostrando que es inviable, pero a su vez construyendo salidas que tienen que ver con esto que planteas tú, con el ecologismo, con el ecosocialismo, que van dando muestras claras y concretas de que una nueva sociedad está naciendo desde lo espiritual, desde lo social y desde la descentralización, ¿no? Entonces, sí. con esto podemos ir dando terminada tu exposición, muy agradecida por toda la colaboración. Eduardo y algunas personas más tuvieron dificultades en entrar a este chat porque parece que, bueno, dentro de tantos links que habían, que han puesto para entrar, el link que estaba para tu presentación estaba equivocado. Entonces, por eso Eduardo llegó tarde acá a la Ah, exposición. Sí, sí, sí. ah, chuta, chuta, ya. Entonces, Yo no, ya. Oye, sí, pues, no, agradecido. Oye, igual yo quiero revisar un poquito la ponencia antes de que la publiquen, pero igual te voy a mandar ese papelito que me pediste después, ¿ya? El que quería que firmara, pero con algunos pequeños cambios. Y sí. agradecerle a todos, pues, y a todos y a todas los que escucharon o los que escucharán. Ujú, Y, y bueno, ánimo nomás y hacer luchar lo mejor posible y vivir lo mejor posible nomás. No, no hay otra posibilidad. ujú. Muy bien. Muchísimas gracias.